y que fueron 3 de ellos recientemente canjeados por la administración, por Alan Gross, un contratista, fueron homenajeados en el día de hoy en Cuba. Vamos a analizar el tema, vamos a recordar, vamos a mostrarles a ustedes también instantáneas, fotografías, vamos a ponerle rostro a muchas de esas personas responsables por el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate y por la muerte de esos pilotos. Tengo aquí conmigo a Luis Domínguez, director del blog Cuba al Descubierto. Gracias por invitarme. Buenas noches. Y también Andrés Alburquerque, analista político. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Quiero ir, para comenzar, con una declaración hecha hoy por Gerardo Hernández. A ver qué fue lo que dijo. Un hombre que nos enseñó que la palabra rendición no existe en el diccionario de un revolucionario y que desde muy temprano aseguró a todos los cubanos que los 5 regresaríamos a la patria. Comandante en jefe, esta condecoración que hoy con orgullo recibimos es también suya. A nuestros familiares que lucharon, sufrieron y resistieron con firmeza durante tantos años, esta condecoración es también de ustedes. Es a la vez un reto que nos exige estar a la altura de los nuevos desafíos que enfrenta la revolución. No pocas veces, desde nuestro regreso, se nos han acercado compatriotas para expresarnos que les hubiera gustado tener la oportunidad que tuvimos los 5 de proteger a nuestro pueblo de agresiones. Cuente la patria con estos 5 soldados que hoy, ante todo nuestro pueblo, reafirmamos el compromiso de servirle hasta el último de nuestros días. Ahí lo tienen, condecorados como héroes de la República de Cuba. Andrés, comienzo contigo. Si alguien lo dudaba, ahí está, ¿no? ¿Tú viste cómo se parece a Lenin? Dice que los compatriotas se acercan. El momento es triste porque es un aniversario de 2 muertes y mi respeto a las 2 madres por encima de todo. Pero no deja de ser jocoso, que él dice que muchos compatriotas se le acercan diciendo que hubieran querido, claro, para haberse quedado aquí. Es la única explicación. Es una condecoración, es decir, el régimen, como diciendo, no solamente tumbo los aviones, sino que, porque además, si los querían condecorar, podían haber escogido cualquier otro día del año. Es una burla para aquellos... Es una bofetada lo que acaba de ocurrir del canje por Alan P. Gross, ¿no? Es una bofetada, ¿no? El problema es que para jugar, yo sé, y varias veces en tu programa lo he dicho, que quizás las condiciones de Cuba estén tan precarias que Estados Unidos haya tenido que tomar ciertas medidas. Todo eso se comprende. Lo cierto es que para jugar con estas personas, que de político no tienes nada, son unos matones de barrio, pero son unos matones de barrio que llevan 50 y tantos años gobernando. Se han ganado el curso de políticos sobre la marcha. Entonces tienen unas espuelas enormes. Un presidente americano acabado de llegar sin historia, no es muy probable que pueda negociar contra ellos porque jamás entenderá el vocabulario y el raciocinio de estas personas. Claro. Luis Domínguez nos tiene una serie de fotos, de instantáneas para identificar, como decía anteriormente, a esos responsables, los que participaron en este crimen. Ayer, repito nuevamente, yo hablaba con Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, también con Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña. Y yo hablaba con ellos y le preguntaba a Basulto que si él había ingresado en aguas jurisdiccionales cubanas, él me dice que no. Yo le decía, aunque lo hubiese hecho, la respuesta, porque presuntamente entraban y lo que hacían era lanzar octavillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a poner que lo hubiesen hecho. ¿Cómo se responde eso? ¿Con un misil? ¿Derribando avionetas? No. Exacto. Yo conozco a Basulto bastante bien. Yo he estado hasta en su casa. Hay un libro que salió que fue a base de todo esto y yo estuve ahí para ayudarlo. Y él nunca entró en aguas territoriales cubanas. Él lo que hizo fue que programó que el viento estuviera a su favor y tirabas estas octavillas con las declaraciones de los derechos humanos cubanos. Y al mismo tiempo, entonces Cuba le responde... No, pero es que el punto mío es, aunque lo hubiese hecho, exacto, la respuesta a lanzar octavillas, ¿qué cosa es? ¿Pulverizar aviones en el aire? 2 avionetas con 4 personas a bordo, con padres, con hijos, con hermanos. Es un acto criminal y por eso hoy aquí le vamos a nombrar quiénes son los culpables. Vamos a comenzar, vamos a ponerle rostro, nombre. Exacto. La primera instantánea es Lorenzo Alberto Pérez Pérez. Sí, él en esa época era un teniente coronel, iba en un MiG-29V de 2 cabinas y en el asiento de atrás iba su hermano, también un teniente coronel llamado Francisco Pérez Pérez.
Y él ya hoy en día está retirado, vive en 30, número 847C, al otro lado del río Almendares. En la Este sierra. este es el señor de la Esa es la grabación. casa de él. Yo ¿Esa es la lo casa de llamé, él? yo hablé por teléfono con él ¿Oh, sí? para verificar, y tengo las grabaciones para verificar que él vivía en esa casa. Entonces mandé a alguien a tomarle foto a la Ahora, casa. Luis, esa grabación que hemos escuchado mucho, en la que se dice que le dimos, ¿esa es la voz de ese señor? Es la voz de ese señor. Vamos a recordar esa grabación para que no se olvide. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Espérate, porque no te caes. ¡Cojones, le dimos! Cuidado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Patria muerte, cojones! ¡La otra abajo también! De nuevo, esa es la voz de ese señor que acabamos El de la ver. gritería, los dos hablando, son los dos hermanitos. Al otro lado iba otro avión, porque siempre despegan en pareja. Entonces, al otro lado iba un avión MiG-23ML y el piloto se llama Emilio Palacios Blanco, que también tenemos una foto en Vamos a blanco y verlo más negro que la adelante, podemos Vamos poner. a verlo más adelante. Andrés, con relación a esta grabación, sé que se ha escuchado mucho, pero la grabación es patética, es grosera, no solamente por el lenguaje, además del tema del lenguaje, del vocabulario, es la celebración de la falta de respeto por la vida humana. Es bully, está festejando el abuso, porque cuando Granada, las voces fueron bien tranquilas y bien bajitas y lo que hicieron fue correr. Es decir, regresamos a lo mismo, cuando estás en mayoría contra una pobre persona, un acto de repudio, eres un gran macho, pero cuando hubo que demostrar aquello en Granada, se salieron corriendo, hubo uno que ganó la medalla de oro de los 100 metros y todo fue un gran desastre. Entonces, es un ejército, son unos militares que luchan solo cuando tienen grandes probabilidades de ganar y lo festejan. Entonces, es una orgía de sangre lo que hicieron. Yo me acuerdo lo que dijo Madeleine Albright, que dijo, esto no son testículos, la otra Ayer palabra. pusimos la grabación aquí en esto el es programa cobardía. con el canciller Robaina, hoy defenestrado, que era el canciller que tuvo ese careo en Naciones Unidas con Madeleine Albright. Lo que más tristeza me da de esto y menos me enorgullece de mi raíz como cubano, de la cual por otros lados estoy muy orgulloso, es que es muy probable que estos señores nos los encontremos aquí mañana y vengan a hablar y a Vamos a despotricar ver del más mismo gobierno. adelante la imagen de uno de ellos, Luis la tiene, que vive aquí en Estados Unidos hoy día. Tú lo has dicho. Más adelante vamos a ponérselas a ustedes. Vamos ahora con otra foto, Luis. El general de división Rubén Martínez Puente. Ahí está. El general de división Rubén Martínez Puente en esa época era el jefe de la DAFAR. DAFAR es Defensa Antiaérea, Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana. En esa época él era el que daba todas las órdenes, el que atendió a esta misión y planeó todo. Además de eso, te quería decir en algo que él estaba hablando antes, de la jocosidad del acto. A este avión, este MiG-29, le pintaron 2 estrellas al principio que después las cambiaron por machetes como victorias conseguidas en un acto de batalla, en un combate aéreo. Esa es la jocosidad, el dolor que me da ver cosas así y me parece que tenemos un fotos. combate aéreo, 4 avionetas, además civiles, desarmadas, donde iban pilotos jóvenes. Las fotos están ahí y existen y ellos sí le pintaron eso a esos aviones militares. En Cuba, eso por supuesto todo lo que ocurrió, ayer tuvimos las declaraciones, el enfrentamiento entre Madeleine Albright, Robaina en aquel momento. ¿Cómo el régimen le vende al cubano de a pie en aquel momento, año 1996, esos acontecimientos? Yo estaba fuera, pero todos tenemos familia en Cuba. Al régimen le es fácil vender cualquier cosa porque por un lado hay un doble discurso de las personas que van a repetir siempre aunque no lo piensen. Y por otro lado, como hemos hablado aquí muchísimas veces, el daño al pueblo cubano ya se ha convertido en antropológico, ya se pasa de generación en generación.
Entonces, como está también la campaña de que era gente que venía a lanzar cosas, que era gente pagados por la CIA, aquella mentalidad que te dan. Yo tengo un amigo que cuando llegó aquí preguntó dónde estaba el monumento a los mercenarios, queriendo hablar de Bahía de Cochinos. Y era un amigo que estaba contra el régimen. Es la semántica que se te va colando dentro. Entonces, el régimen no necesitaba venderlo. Todas esas victorias, de hecho, para mí, este acto estaba preparado. Y ellos estaban esperando que llegaran para tirarlo. Yo hablaba con Basulto ayer, fuera. recordábamos un poco toda esta historia y un poco antes del derribo de las avionetas, 2 altos militares estadounidenses visitaron Cuba y en una conferencia, en una reunión que hubo, uno de ellos preguntó, o le preguntaron a uno de ellos, el régimen le pregunta, ¿qué ocurriría en Estados Unidos si nosotros derribamos una de las avionetas de Hermanos al Rescate? Sí, definitivamente todo Esa eso estaba pregunta no fue premeditado. fortuita, ¿eh? Sí, exacto. Esto estaba premeditado porque ellos usaron, hasta en esa grabación, se oye un código de 020. Ese código de 020 era un código diciéndoles a ellos, es hora, hay que hacerlo. Es un código para decirle, actúen. Entonces todo esto estaba programado. Además, todos estos aviones, porque hubieron como 3 diferentes veces que aviones despegaron en parejas, que tenemos hasta los nombres de los pilotos, y los vamos a ver con lo que íbamos a decir antes. Todo esto estuvo programado, estos aviones estaban en el lugar correcto, al tiempo correcto, preparándolo todo. Eso no pasa por casualidad. Fidel Castro dijo en la televisión americana en una larga entrevista que concedió que él fue quien dio la orden y que él fue el responsable de ese derribo de las avionetas. ¿Qué tipo de mix fueron los que se utilizaron? En la primera escena, los que despegaron era un MiG-29 de 2 plazas, como ya dije anterior, y un MiG-20. Ahí está, mire, ahí se le ven los 2 machetes, ahí, que se lo tienen a este avión pintado al lado de la escalerilla. Esas cosas, esas rayas blancas son 2 machetes. Estos son como victorias, ¿no?, obtenidas en el campo de batalla. Tremenda batalla con 2 aviones indefensos. Lo que le debe dar es vergüenza. Bueno, avionetas desarmadas. Exacto. Feli, yo te quería hacer una pregunta rapidísima. Quizás contracorriente, desgraciadamente no lo puedo evitar. Me gustaría que algún día algunos de nuestros grandes periodistas hicieran, entre los que estás tú, hicieran un servicio de investigar la mayoría de estas personas que estos jóvenes en lo mejor de su vida ayudaron a salvar, hoy qué postura tienen. Si son de los que están siempre en el MIA con el gusano lleno para andar a Cuba después del año y el día, si son de los que están a favor de la red. Es interesante, porque hay un efecto colateral. Nos deshicimos por ellos. 2 madres perdieron a sus hijos. Y es muy posible. 4 madres, porque son 4 hijos. 4 madres. Y es muy posible que al final... Sí, Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales también. Es posible que estas personas que salvaron hoy estén contra las personas que lo ayudaron a llegar aquí. Y no podemos olvidar a Armando Alejandre también, que también estuvo dentro de los caídos. Quiero preguntarte algo. Hablando de las avionetas, sé que tienes contactos, vínculos con la oposición interna en Cuba. Ese sábado que se derriban las avionetas, se iba a celebrar en Cuba Concilio Cubano. Sí. ¿Crees que hay alguna conexión en todo esto? Lo que creo que tenga conexión es la represión que desató el régimen. Es decir, la fecha se quiso señalar, la fecha todos lo saben, y la oposición en Cuba no está lógicamente a favor Fue una respuesta, del hecho del derribo. Hoy se va a ver la reunión de Concilio Cubano, que era una sombrilla de diversas organizaciones, y esta es nuestra respuesta. Y esta es nuestra respuesta, porque además aquí en el exilio se están haciendo reuniones también donde se va a una unión por encima de las diferencias, a dar 4 o 5 afirmaciones que sean globales para dar un sentido de unión. El gobierno a eso le teme. Ellos están bien solo cuando hay división entre nosotros. Una última pregunta rápidamente antes de la pausa y vamos a regresar con más de esas instantáneas. La ley Helms-Burton estaba por firmarse, el presidente Bill Clinton no la iba a firmar en aquel momento y a raíz de esto pues casi se ve obligado a hacerlo. Sí. Invita inclusive en la ceremonia, recuerdo que yo cubrí como periodista eso, invita en la ceremonia a los familiares de Hermanos al Rescate. De nuevo, ¿crees que el régimen ha estado a través de todos esos años provocando cada vez que pueda haber algún tipo de acuerdo, pues hacer algo violento para que ocurra? Se firman la ley Helms-Burton distintas ocasiones. Mientras estuvo Fidel, sí. Ahora con Raúl y en esta coyuntura de una Venezuela que se cae, no se cae, y que no hay alternativa de quien subsidie al régimen,
yo no creo que Raúl quiera torpedearlo. Lo que pasa es que él está sumido en sus propias contradicciones. Vamos a la pausa, voy a regresar con Andrés y con Luis y más de esas instantáneas, de esas personas responsables por el derribo hace 19 años de las avionetas Hermanos al Rescate. Quédese con nosotros.